el discípulo amado del Señor, el que tenía una relación más cercana con Cristo, aquel discípulo que se recostaba sobre el pecho del maestro. Ese discípulo dice: en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sigue diciendo acerca de la persona de Jesús: este era en el principio con Dios. Verso 3 del capítulo 1 de Juan dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14, mire lo que dice el apóstol Juan, el discípulo amado: y aquel verbo fue hecho carne, haciendo referencia de Jesús, la persona de Jesús. Y dice que Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre la humanidad. Habitó, se hizo hombre. De tal manera que no queda duda de que el discípulo amado, el que lo conocía a él, el que lo vio con sus ojos, cómo obraba, cómo operaba, cómo hablaba, cómo hacía todo, ese mismo discípulo da testimonio acerca de que Jesús, el verbo que fue hecho carne, él era Dios, y que por él fueron creadas todas las cosas, el universo mismo, y que él fue en el principio con Dios. Ahora hoy gente que no vieron a Jesús, que no escucharon a Jesús, dicen que Jesús no es Dios. ¿A quién se le puede creer? Al que convivió con Jesús, al que lo vio, al que lo escuchó. Ese da testimonio acerca de la deidad, de la persona de Cristo como Dios. Ahora creerle a un hombre de hoy, siglo XXI, decir que Cristo no es Dios, ¿a quién se le puede creer? El apóstol Pablo también declara por el mismo Espíritu que Jesús es creador. El apóstol Pablo declara también eso. Hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Juan fue guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios a escribir y dar testimonio acerca de Jesús. Y ese mismo Espíritu también inspiró al apóstol Pablo a dar testimonio acerca de Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice Pablo: él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16: porque en él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Cristo. Verso 17: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. O sea que Cristo, por él y para él, de él son todas las cosas. Y el universo lo sostiene Cristo. Él mantiene el orden en el universo, puso leyes sobre la naturaleza. Y subsisten quiere decir que es una creación que continúa, que se conserva, que permanece por la gracia de Cristo. Cristo existió antes de todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a él. ¿Quién existía antes de todas las cosas? Cristo. Es testimonio de hombres que tuvieron experiencia con ese Cristo maravilloso. Pablo, ¿quién va a cuestionar al apóstol Pablo? Un erudito, un hombre que conocía bien, perfectamente la ley de Dios, la Torá, un hombre excelente en la interpretación de la palabra, un hombre a quien le fue revelado la persona de Cristo. El mismo Señor se le reveló. Un hombre guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Da testimonio acerca de Cristo como creador, de Cristo como Señor, como Dios. Filipenses 2:6 dice: él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Esa versión es palabra de Dios para todos. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Mira el testimonio de Juan, el discípulo amado. Dice que él estaba
en el espíritu en el día del Señor, y oyó, mire, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verso 11, mire lo que dice Juan, que decía, mire la voz, él dice que escuchó una voz detrás de él como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y mire lo que dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y mire cómo lo describe, cómo describe a Jesús. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Verso 15 de Apocalipsis capítulo 1. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz, ojo, dice que la voz del Señor como estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y dice que el Señor puso su diestra sobre él y le dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Qué podemos concluir acerca de todo esto? Que el apóstol amado, el apóstol Juan y el apóstol Pablo hablan acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en un mismo lenguaje, por un mismo espíritu que les reveló, que les guió, que les inspiró acerca de la persona de Jesús. El mismo Juan dando testimonio en Apocalipsis 19:13. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan dando testimonio acerca de Jesús como el Verbo de Dios. Y en Juan 1:1 vimos que el Verbo era Dios. Primera de Timoteo 3:16. Pablo hablando, mire, son testimonios de personas distintas, pero unidos por un mismo espíritu para hablar una misma cosa. No hablar incoherencia, ni estar hablando confusión. En un mismo espíritu dando testimonio acerca de la persona de Jesús. Porque es que Jesús mismo lo dijo. Y os rogará al Padre que os envíe otro consolador. Él les guiará, Él estará con ustedes. Él les hablará acerca de mí. Él les manifestará mi persona. Y Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesús. Y dice Dios. O sea, que Pablo dice que el Dios Padre y Jesús, Hijo de Dios, que también es Dios, ellos son una misma persona. Son un mismo Dios. Y que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Jesús. Creído en el mundo. ¿Quién es creído en el mundo? Jesús. Y Pablo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿Quién fue creído en el mundo? Jesús. Está hablando de la misma persona. Y dice, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Hechos de los Apóstoles habla sobre la ascensión del Señor Jesús. ¿Quién fue recibido en gloria? Jesús. 1 Timoteo 3:16 habla acerca de Jesús. Si aún esto no los convence y ustedes creen que no declara nada, el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Mire, Pablo habla de Cristo aquí. Y mire con qué claridad habla el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, porque él era un apóstol guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, a quien el Señor se le reveló camino a Damasco.
Pablo tuvo experiencias inolvidables, plasmadas en la palabra de Dios, experiencias únicas. Cristo se le reveló a Pablo, y Pablo está hablando de Cristo aquí en el verso 5 del capítulo 9 de Romanos. Dice: vino Cristo, el cual es Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está exponiendo, está sacando a la luz, está diciendo, está expresando que Jesucristo es Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. O sea, ¿cómo encaja una cosa con la otra? Juan capítulo 1, Timoteo, 1 Timoteo 3:16, Romanos 9:5. O sea, todo es un engranaje. Y todo apunta a que Cristo es Dios. Y no solo Dios, creador. Y que sustenta toda la creación. Y que Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. ¿A quién se le debe creer? A las experiencias, a las palabras, al testimonio de hombres que experimentaron directamente la presencia de Dios, la persona de Cristo por el Espíritu Santo. O creerle a gente que hoy se creen sabios en su propia opinión y quieren tomar textos de la Biblia para desacreditar a Cristo y para negar la deidad de Cristo, que es un propósito diabólico de las tinieblas. Satanás quiere quitar la fe que fue sembrada en muchos corazones hoy, que no vimos, que no oímos, pero que por la fe creemos que Jesucristo es Dios. Y Satanás quiere quitar del corazón de la humanidad esa fe que hoy tenemos sembrada en nuestros corazones por la palabra de Dios. Y esa es la fuerte campaña que hoy se está generando con mayor fuerza en las redes sociales. Y la Biblia es clara cuando dice que vendrán maestros a enseñar conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, a sus propios pareceres, a lo que ellos creen, interpretan o quieren torcer las Sagradas Escrituras. Y como hay tanta gente con ese deseo, con ese anhelo de escuchar palabra, de buscar a Dios, y son víctimas presas del enemigo. Jesucristo es Dios. La palabra de Dios lo declara. Y el versículo más claro es Romanos 9:5. Y esto lo escribió, fue el apóstol Pablo, que no es cualquier judío, no es cualquier pelagato. Fue un hombre erudito, un hombre guiado por el Espíritu Santo, un hombre de Dios, un hombre con mucho conocimiento, un hombre que interpretaba la ley y que pudo señalar firmemente y declarar que Jesucristo es Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y que esto haya sido de gran bendición. Así que comparte para que mucha gente puedan ver y puedan examinar y puedan creer y mantener la fe que Jesucristo es el Dios verdadero, que Jesucristo es el mismo Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, comparte la misma esencia del Dios vivo, que Él es la imagen visible del Dios que no podemos ver, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores.